Le agradezco esta noche al ex procurador del estado de Guerrero, Alberto López Rosas, que nos acompañe. Tal vez usted recuerde el episodio fatal de Ayotzinapa, cuando estudiantes normalistas bloquearon la carretera del Sol. Hubo un operativo policiaco, hubo presencia de fuerzas federales, enfrentamientos y la muerte de dos de esos normalistas que marcó al estado de Guerrero, como en su caso, por ejemplo, Aguas Blancas en Chiapas, una cosa similar, tal vez por supuesto no tan grave, pero dejó marcado a Guerrero y fue una noticia nacional. En aquel entonces se acusó de la responsabilidad del operativo, de la violencia y de la muerte de esos normalistas a Alberto López Rosas, en ese entonces procurador de justicia de Guerrero, y hoy está con nosotros. Buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Alejandro. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente has hecho remembranza de un lamentable episodio en la vida del estado de Guerrero, mi estado, un episodio muy gris, muy trágico, sangriento, pero creo que si eso es grave, fue mucho más grave los efectos, las consecuencias de la forma en que se manejó este asunto desde el ámbito de las autoridades federales de aquel momento, de aquel tiempo, y la participación tan funesta que tuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tergiversar, al hacer montajes, al emitir informe previo, recomendaciones, sin que esas estuvieran realmente fundadas en una realidad, en una verdad histórica. Vamos a hacer un recuento. Ocurre el bloqueo, viene un operativo para desalojar a estas personas y permitir la vía. Yo aquí haría un paréntesis, si me lo permites. No hubo un operativo para desalojarlos. Tampoco hubo una participación del Ministerio Público del Estado de Guerrero para disolver esa manifestación. Ahí se está partiendo de una versión equivocada que difundió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que efectivamente había un bloqueo no solamente de estudiantes, esta era una manifestación de algunos sectores de la sociedad, algunos sectores vinculados a la normal de Ayotzinapa. Ahí lo que ocurrió fue que hubo diálogo por parte del gobierno del estado, había una tregua de unos 20 minutos para que se diera a conocer en qué momento podrían ser recibidos en audiencia. En la espera de esos 20 minutos se arrojó un petardo. Aparece en los videos que se negó la autoridad federal de ese tiempo, de su momento, se negó a analizar y a darle el valor probatorio que en derecho corresponde. ¿Quién arrojó ese petardo o esos petardos? Todo parece presumir, parece presunción, de acuerdo a lo que se observa en los videos, que surge del lugar donde está la Corporación Federal. En el momento en que arrojan este petardo de gas, todos los que estaban, los manifestantes que estaban en espera de el informe, en qué momento serían recibidos para dialogar, es cuando se genera un caos, se dispersan todos, y es en esa dispersión donde se genera el caos, y en esa dispersión es donde se incendia la bomba de la gasolinera, que todos vimos también en diversas imágenes. A ver, ¿había presencia en ese momento de policía estatal? La policía estatal, a mi cargo, llegó posteriormente. ¿No había policía estatal? No había policía estatal en ese momento. Okay. Yo soy informado como a las 12:15 del día, en el que se me pide la intervención, y había una razón para intervenir. Había ya presunción de ilícitos, había presunción de delitos, porque había detonaciones de armas de fuego. A ver, ¿cómo era posible que no hubiera presencia de la policía estatal si había un bloqueo a una carretera? Porque estaba en zona federal. El reproche social siempre me habrá de perseguir, porque dirán, fue el que tuvo responsabilidad en la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa. Y tengo el deber moral, el deber legal de dejar aclarada esta situación. Por eso ha acudido a la ONU. Por eso acudí a la ONU ante el relator, porque me parece que aquí no hubo imparcialidad en las instancias federales de aquel momento, ni del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y obviamente que sigo temiendo por mi vida, sigo temiendo por reacciones
a estas acciones que estoy emprendiendo, pero yo tengo confianza en el gobierno federal ¿A dónde actual.